Descubrí que mi esposa me engañaba porque me pidió que arreglara el Wi-Fi. No es precisamente la historia de traición que uno esperaría. No hubo manchas de lápiz labial en el cuello. Ni perfumes ajenos. Ni llamadas nocturnas que atendiera encerrada en el baño con el extractor encendido. Solo yo, arrodillado detrás del router, y su teléfono sobre la encimera, a escasos centímetros de mi rostro, iluminándose con un mensaje de un número que ni siquiera se había molestado en guardar con nombre. La vista previa decía, anoche valió cada riesgo. Lo leí 2 veces. Me puse de pie. Caminé hasta la mesa de la cocina. Me senté. Me quedé mirando la pared mientras el router parpadeaba en verde a mi espalda, como si nada hubiera pasado. La ducha seguía corriendo arriba. Nina estaba allí, borrando de su piel un martes por la noche que me había descrito como una salida de trabajo que se alargó más de lo previsto. Permanecí sentado durante 11 minutos. Lo sé porque no aparté la vista del reloj del microondas ni un segundo, solo para tener algo que mirar que no fuera su teléfono. Me llamo Re. Tengo 41 años. Instalo suelos comerciales. No soy un hombre complicado. Nina solía decir que yo era la persona más directa que había conocido. Lo decía como un cumplido. Desde entonces, he pasado mucho tiempo preguntándome si directo no era, en realidad, su forma educada de decir predecible. Llevábamos 7 años casados. Teníamos una hija, Mia, de 5 años, completamente fascinada por los dinosaurios. Teníamos una casa pequeña de la que nos sentíamos orgullosos. Teníamos una rutina que para mí era sinónimo de tranquilidad y que, al parecer, para otra persona era una lenta asfixia. Hay algo que nadie te dice sobre el momento en que lo descubres. No es la rabia lo que llega primero. Es el retroceso. Tu mente se lanza hacia atrás de inmediato, reproduciendo los últimos meses como si fueran grabaciones de seguridad que, de pronto, tienes un motivo nuevo para revisar. Cada cena en silencio. Cada vez que sonreía mirando el teléfono y lo dejaba boca abajo. Cada noche que volvía a casa un poco distinta, un poco distante, un poco ausente. De repente, cada pequeño detalle que justificaste adquiere otro significado. Y tu mente, sin pedirte permiso, empieza a encontrarlos todos. Cuando Nina bajó, le entregué el teléfono y le dije que el router ya funcionaba. Sonrió. Yo le devolví la sonrisa. Resultó que éramos buenos en eso. En sonreírnos a través de cosas que ninguno de los dos podía decir en voz alta. Pasé 3 días observando. No de forma obsesiva. Simplemente prestando atención, algo que, con una vergüenza silenciosa, comprendí que había dejado de hacer en algún momento. Noté que revisaba el teléfono más que antes. Sonreía al mirarlo, de forma suave y privada, como si compartiera un chiste con alguien en una habitación en la que yo no estaba. Había empezado a ir al gimnasio los jueves por la noche, algo que no había hecho ni una sola vez en 7 años. Todos los jueves. Bolsa de gimnasio. Beso en la frente de Mia. Beso en mi mejilla. Y se marchaba. No dejaba de pensar en ese beso en mi mejilla. En lo fácil, en lo ligero que era para ella. Al 4.º día llamé a mi hermano Scar. Scar es ruidoso, obstinado y divorciado, lo cual él considera una acreditación profesional en asuntos de traición. Cuando le conté lo que había visto, se quedó en silencio. En Scar, el silencio es más inquietante que cualquier grito. Necesitas un plan, dijo. No una reacción. Un plan. Probablemente, lo más inteligente que Scar me había dicho en 41 años. Esto es lo que he aprendido desde entonces, una reacción es lo que ocurre cuando mandan las emociones. Un plan es lo que surge cuando decides que el resultado importa más que el desahogo. Las reacciones se sienten bien durante 45 segundos. Los planes te protegen durante años. Yo elegí el plan. Descubrir quién era Derek me llevó menos de 1 hora. Llamé a Benson, un tipo de IT que me debía un favor. Le di el número. Él me dio un nombre. Derek Fass. 39 años. Jefe de proyectos en el estudio de arquitectura donde trabajaba Nina. Me quedé sentado en la camioneta, mirando ese nombre, hasta que las letras dejaron de tener sentido. Conocía ese nombre. Nina lo había mencionado. De forma casual. Como si fuera parte del mobiliario. Derek organizó la presentación para el cliente. Derek recomendó ese restaurante tailandés del centro.
Ella lo había colocado con tanta precisión en el fondo de nuestras conversaciones que nunca se me ocurrió mirarlo de frente. Lo ocultó a plena vista. Pronunció su nombre en nuestra cocina. Y yo asentí mientras le pasaba la sal. Lo busqué. Sonrisa segura. Foto profesional. Una esposa llamada Carol. 2 hijos menores de 8 años. 2 familias. Un solo hombre. Y, al parecer, ninguna conciencia de que el egoísmo tiene un alcance. Que no solo hiere a quienes engañas, sino también a sus hijos. A su sentido de la realidad. A su capacidad de confiar en el suelo que pisan. Cerré el teléfono, regresé a casa, ayudé a Mía con su rompecabezas de dinosaurios, cené lo que Nina había preparado y me fui a la cama. Me quedé mirando el techo durante 2 horas, sin pronunciar una sola palabra. Esto es lo que no hice. Y creo que esta parte importa tanto como cualquier otra. No llamé a Derek. No fui a su oficina. No hice nada que me convirtiera en el problema dentro de una historia en la que yo era quien había sido herido. Tampoco bebí. Vale la pena mencionarlo porque fue una tentación real. 2 noches en el garaje, con una botella de whisky en el estante justo frente a mí. Ambas noches volví a entrar sin tocarla. No porque fuera fuerte, sino porque Mía me necesitaba con la mente clara por la mañana, y esa necesidad pesaba más que mi dolor. Esto fue lo que entendí durante esas 2 noches en el garaje. Puedes sentirlo todo y aún así decidir cómo actuar. Sentir no es lo mismo que reaccionar. El dolor es real y merece espacio, pero no merece control. Me permití sentirlo todo, cada noche, después de que Mía se dormía. Cada mañana me levantaba y avanzaba con cuidado. Construí un archivo. En mi camioneta de trabajo, bajo el asiento trasero, dentro de una bolsa con mis botas de repuesto que nadie toca. Extractos de tarjetas de crédito impresos. 14 cargos de hotel en 4 meses. Un hotel a 20 minutos de nuestra casa. 14 jueves por la noche. Los conté 2 veces. La documentación es aburrida. También es lo menos dramático y lo más poderoso que puedes hacer cuando te han hecho daño. La emoción se desvanece. El papel no. Gana quien tiene los hechos. No quien grita más fuerte ni quien cuenta la mejor historia. Gana el papel. El segundo jueves después de descubrirlo, conduje hasta el hotel. No para enfrentar a nadie. Solo para verlo una vez y que la parte de mi mente que aún buscaba una explicación inocente finalmente se rindiera. Aparqué al otro lado de la calle a las 7 en punto. A las 7:14, el coche de Nina entró en el aparcamiento lateral. Me quedé allí 20 minutos. Luego regresé a casa. Bañé a Mía. Le leí el libro de dinosaurios que llevaba 4 noches pidiéndome. La acosté. Cuando Nina llegó a las 9:30, oliendo a jabón de hotel en lugar de sudor de gimnasio, yo estaba en el sofá. Se sentó a mi lado. Pasé el brazo sobre sus hombros, puro reflejo muscular, 7 años de costumbre. Ella apoyó la cabeza en mi hombro. Permanecimos así durante 1 hora entera. Esa fue la noche más difícil de todo lo que vino después. No la confrontación. No el despacho del abogado. No el día en que se lo dijimos a Mía. Esa noche en el sofá, sosteniendo a alguien a quien ya estaba perdiendo, mientras ella no tenía la menor idea de que yo ya me había ido. 2 semanas después. Viernes por la noche. Mía dormida. Mesa de la cocina. Sin vino. Sin escenografía. Solo la carpeta de cartón, colocada entre nosotros. La deslicé hacia ella. La abrió. Revisó cada página. No la cerró para decir que yo estaba equivocado. No fingió sorpresa. Simplemente se quedó ahí, en silencio. Y en ese silencio obtuve una confirmación más clara que cualquier palabra. ¿Cuánto tiempo? Pregunté. 4 meses. Derek Foss. Cerró los ojos. Pronunciaste su nombre en esta casa, dije. En la mesa. Como si no fuera nadie. No respondió. ¿Sabía de Mía? Levantó la mirada lentamente. Sí. Esa palabra. No la aventura. No los 14 jueves. Esa palabra rompió algo en mí de forma definitiva. Porque significaba que ese hombre había escuchado el nombre de mi hija de boca de su madre, y aún así decidió que no era motivo suficiente para detenerse. No voy a gritar, dije.
No voy a hacer esto feo por Mía. Pero nada de aquí en adelante se hará bajo tus términos. Se hará bajo los míos. Preguntó qué quería. Termínalo. Esta noche. Ahora mismo. Mientras estoy aquí. Tomó el teléfono. Escribió sin dudar, lo cual me dijo que, a su manera, también había estado ensayando ese momento. Giró la pantalla hacia mí. Se acabó. No vuelvas a contactarme. Asentí. Lo envió. Nos quedamos en esa cocina otra hora más. Dos personas entre los restos de algo roto, escuchando el zumbido del refrigerador, algún coche pasando a lo lejos y el silencio de una casa donde una niña duerme arriba sin saber que su mundo está a punto de cambiar. Antes de irme a dormir, dije una última cosa. Derek tiene esposa. Carol. 2 hijos menores de 8 años. Tienes una semana para decírselo. Si no lo haces tú, lo haré yo. Merece la verdad por la misma razón que yo la merecía. Porque es una persona. Y las personas merecen saber cuál es realmente su vida. Nina se lo dijo a Carol. Lo sé porque Carol me llamó 10 días después. Firme. Serena. La voz de una mujer que ya había llorado en privado y ahora simplemente avanzaba. Solo quería darte las gracias, dijo. Y decirte que siento lo que ella te hizo. Yo también lo siento. Por todo. Luego dijo algo que no esperaba. Derek me dijo que no significaba nada. Que fue solo un error. Hizo una pausa. Yo le dije lo mismo cuando le pedí que se fuera. No respondí de inmediato. Luego dije. Bien. Sí, respondió en voz baja. Bien. Hablamos durante 10 minutos. 2 desconocidos unidos por la misma grieta. En un momento, ella soltó una risa leve, cansada, por algo que dije sobre cómo ambos habíamos sido engañados con tanta constancia que prácticamente habíamos estado viviendo dentro de una obra de ficción. No fue una risa feliz. Pero fue real. Y en ese momento, lo real tenía un valor inmenso. Cuando colgó, me quedé mucho tiempo en la camioneta. No estaba enfadado. Ni siquiera exactamente triste. Solo sentado, con la comprensión silenciosa de que la integridad no es algo que practicas cuando todo es fácil. Es aquello a lo que te aferras cuando todo se derrumba. Porque solo entonces adquiere verdadero significado. Nina y yo lo intentamos. 3 sesiones de terapia. Yo acudí a todas. Después de la tercera, le dije al terapeuta que no podía reconstruirlo. No por falta de esfuerzo. Sino porque cada vez que miraba a Nina, lo que veía era a una mujer preparando una bolsa de gimnasio los jueves por la noche y rozando mi mejilla con un beso ligero antes de salir por la puerta. Los pequeños detalles. Los gestos cotidianos, ensayados, de la mentira. Se habían incrustado en las paredes. Y yo no podía cubrirlos, por más tiempo que sostuviera el pincel. El terapeuta me preguntó qué necesitaba para sentir que realmente había terminado. Lo pensé durante mucho tiempo. Dejar de esperar, dije finalmente. Dejar de esperar que se convierta en alguien que nunca fue. Asintió con calma. Entonces quizá ahí es donde debes empezar. Presentamos la demanda 6 semanas después. Hay algo para lo que nadie te prepara. Después de un divorcio, la primera vez que haces algo cotidiano completamente solo y te das cuenta de que ya no se siente como una pérdida. Simplemente se siente como un martes. Para mí fue hacer la compra. 6 semanas después de presentar la demanda, de pie en el pasillo de cereales a las 7 de la tarde de un miércoles, sin nadie esperándome, sin una lista compartida, solo yo decidiendo que quería desayunar porque era el único a quien afectaba. Me quedé allí más tiempo del necesario. Luego puse 2 cajas en el carrito, una para mí y otra para la estantería de Mía. Y sentí algo que llevaba tanto tiempo sin sentir que casi no lo reconocí. Como si volviera a ser yo. Después Mía vino a pasar su primera noche. Trajo sus 3 dinosaurios favoritos en una bolsa con cierre, como una profesional preparando un viaje de negocios. Recorrió mi apartamento con la seriedad solemne de una niña de 5 años haciendo una inspección completa. Revisó ambas habitaciones. Miró por la ventana. Examinó la cocina con las manos entrelazadas a la espalda. Luego levantó un pequeño triceratops de plástico. ¿Dónde duerme? Despejé la mesita de noche de su habitación. Ella lo colocó allí con gran ceremonia,
dio un paso atrás y evaluó su decisión entrecerrando los ojos. Bien, dijo. Necesita ver la puerta. Me reí. De verdad. Una risa que te atraviesa como algo que por fin se libera después de haber estado contenido demasiado tiempo. Por primera vez en meses, me sentí completamente presente, sin complicaciones. Las noches que la tengo conmigo, cocinamos juntos. Ella se sube a un banquito, remueve cosas que no debería, cubre cada superficie con harina y me explica datos sobre dinosaurios con la absoluta certeza de quien jamás ha dudado de que la persona que tiene delante merece ser enseñada. Yo olvido los nombres cada vez. Sin excepción. Y cada vez, sin frustrarse, sin hacerme sentir menos, simplemente me los vuelve a explicar. Con paciencia. Porque soy alguien a quien quiere. Y eso es, sencillamente, lo que se hace. Unos 3 meses después de mudarme al apartamento, estaba lavando los platos tras una de nuestras noches de cocina. Mia estaba en la mesa, detrás de mí, dibujando dinosaurios con una concentración absoluta. La ventana sobre el fregadero estaba oscura. Afuera había empezado a llover. Y entonces me di cuenta de que estaba tarareando. No una canción que conociera. Solo algo indefinido, suave, que mi cuerpo producía por sí solo porque, sin avisarme, alguna parte de mí había decidido que todo estaba bien. Que ya no hacía falta estar a la defensiva. Me giré y miré a Mia. La lengua apenas asomando entre los labios, el lápiz moviéndose con cuidado. Un plato de la pasta que habíamos preparado juntos, a medio terminar, a su lado. Esto, pensé. Esto es todo. Justo aquí. No la carpeta en la camioneta. No la confrontación en la mesa de la cocina. Ni siquiera la satisfacción de haberlo manejado todo sin perderme a mí mismo. Esto. Un miércoles lluvioso. Los platos. Una niña de 5 años dibujando dinosaurios. Esto era lo que había estado protegiendo todo el tiempo. Y seguía aquí. Intacto. Completamente mío. Tiré la carpeta la semana pasada. Fui hasta la obra, la arrojé al contenedor de construcción sin abrirla y no miré atrás. Ya no la necesito. Ni como recordatorio. Ni como prueba. Ni como nada. El Triceratops, en cambio, sigue en la mesita de noche. Mia comprueba en cada visita que no se ha movido. Siempre. Cada vez que entra en la habitación, lo primero que hace es mirar la mesita. Asegurarse de que sigue allí. En su sitio. Mirando hacia la puerta. Una vez le pregunté por qué era tan importante que pudiera ver la puerta. Me miró como si la respuesta fuera evidente. Para saber cuándo llego, dijo. He pensado en eso más de lo que ella jamás imaginará. En la idea de que las personas que te quieren deberían estar siempre colocadas para verte llegar. No marcharte. Llegar. Así es como quiero que sea mi vida a partir de ahora. Siempre atento a quien cruza la puerta. Siempre listo para decir, ya estás aquí. Bien. Te estaba esperando.